Dirección, guión, producción, El Jabalí Dunedain. Un documental de Maximiliano Yáñez. La fortuna de Pinochet. El caso Rix y otros. Parte 1. La tormenta de 2004 se cierne. Para Maggie. Ah, la calma antes de la tormenta. Y una vez que pasó a retiro en el ejército, tuvo más tiempo para sí mismo. Era un amante de la lectura, de la buena mesa, y tenía una particular debilidad por las empanadas. Incluso pese a su diabetes avanzada, se levantaba por las noches a comer algo a escondidas. No le hacía caso a sus médicos, y cuando se trataba de temas personales, ni siquiera sus más cercanos se enteraban de sus decisiones. Así vivió sus últimos años hasta que poco a poco desapareció de la vida pública. No faltaron los temas que lo traían a la palestra, pero se mantuvo casi en silencio, viviendo junto a su esposa sus últimos años de vida. ¿Qué más le puedo decir? Ahora, ¿qué va a pasar? Solo Dios lo sabe, bueno, no sé yo. Ligada su responsabilidad directa en 6 causas. Entre ellas, la más compleja y que además concentró la mayor expectación de la prensa fue la de las cuentas secretas en el Banco Rix, una investigación y procesamiento que se extendería. El hecho marcaría el comienzo de una serie de reveses judiciales. Para sus familiares y amigos, no se trataría más que de una acción políticamente concertada para enlodar su imagen. Para sus detractores, esta seguidilla de procesos no sería ni más ni menos que la última oportunidad de hacer justicia. No tengo remordimiento de nada. Yo no he asesinado a nadie. No he dado de orden de matar a nadie. Porque considero que es una aberración. Yo soy cristiano primero, después lo demás. Uno de los más polémicos fue el de las cuentas secretas en el Banco Rix. El ministro Muñoz le seguía la pista desde julio del 2004 a través de 2 querellas, enriquecimiento ilícito y evasión tributaria. Con el tiempo, este caso involucraría a sus espores cercanos.
Fue el propio banco estadounidense el que dio la primera alerta al declararse culpable de no haber informado al Senado norteamericano de actividades consideradas sospechosas en las cuentas del general en retiro. Los pocos partidarios que todavía le quedaban, el hecho del caso Rix y de la corrupción de carácter económica y los fraudes de carácter económico cometidos por Pinochet ha hecho ya que el resto de las personas que aparecían adeptas a Pinochet ya le vuelvan la espalda. Porque hay mucha gente que, y lo siento yo personalmente, no se pronuncia públicamente, no hace concentraciones, no hace demostraciones públicas, ni accede siquiera a los medios. Pero hay mucha gente que solidariza con el presidente Pinochet ante incluso El caso Rix seguiría trayendo coletazos y también el dolor más grande para Augusto Pinochet, pues su esposa Lucía y su hijo Marco Antonio fueron sometidos a proceso como cómplices de fraude tributario. B. Exordio. Alace Aure Meldium de Arda. Poco después, frente al atentado de las Torres Gemelas en 2001, Estados Unidos realizó una investigación para conocer las actividades relacionadas con el blanqueo de dinero por parte de políticos extranjeros en el país. En esto se descubrió que Augusto Pinochet tenía millonarias cuentas en el Banco Rix, cuyo origen no se podía explicar. Las pruebas obtenidas por los miembros del subcomité ponen de manifiesto que entre 1994 y 2002 el Rix abrió al menos 6 cuentas y pidió varios certificados de depósitos CDS a Augusto Pinochet, expresidente de Chile, cuando estaba bajo arresto domiciliario en el Reino Unido y sus bienes eran objeto de procedimientos judiciales. Los ingresos totales de las cuentas de Pinochet en el Rix llegaron en algún momento a estar entre 4 y 8 millones de dólares. Detalló un subcomité de investigación del Senado de Estados Unidos. La investigación del subcomité reveló que el Rix abrió múltiples cuentas bancarias y aceptó millones de dólares en depósitos de manos del señor Pinochet, sin ninguna investigación seria que permitiera averiguar el origen de su fortuna. El banco le ayudó a crear empresas fantasmas en paraísos fiscales y abrió cuentas a nombre de dichas empresas con el objeto de encubrir su control sobre las mismas. Agregaron, frente a este descubrimiento comenzó una investigación judicial en Chile. En esta se denunció a Augusto Pinochet por malversación de fondos públicos y fraude, pero fue sobreseído después de su muerte el 10 de diciembre de 2006. Sin embargo, esto no terminó con el caso. Al contrario, el 24 de agosto de 2018, la Corte Suprema condenó a 4 años de presidio a 3 militares, Gabriel Vergara Cifuentes, Juan Ricardo MacLean Vergara y Eugenio Castillo Cádiz, por su responsabilidad en el delito de malversación de caudales públicos. Además, se resolvió que la familia Pinochet debía devolver $1.621.554, ya que de esa manera podía saldar parte de la deuda por malversación de fondos públicos que tenía Augusto Pinochet. Pero eso es todo. En redes sociales y en programas de televisión suelen comentar afirmando negativamente que el dictador Augusto Pinochet fue un miserable ladrón que robó 11 millones de dólares. Otros dicen 17 millones. Varios que 21 millones. Algunos hablan de 27 millones. Entre más cifras que se comentan, sin ponerse de acuerdo en cuál de las cifras es la correcta. Según FastCheck, cito, sin ninguna investigación seria que permitiera averiguar el origen de su fortuna,
respecto al proceso judicial. Este famoso medio de noticias tampoco ha resuelto de dónde Pinochet sacó toda su fortuna, porque si el dinero fuese robado, no tendrían que haber pruebas de dónde y cuándo extrajo los bienes privados o públicos ilícitamente. Los descartes en estas aristas no pueden ser tan simples y sencillos. ¿O sí? Contrastando ambas versiones, hoy seguidores, en búsqueda de la verdad y la justicia, empezaremos a averiguar cuál es el origen de la fortuna de Pinochet. C. La versión de los acusadores contra Pinochet. ¡Oh! ¡Ese es mi helicóptero! Sí, mandé a recoger a Rafa. Nadie lo usaba. ¡Me caí 2 veces! Bart, no necesitas enviar un helicóptero de 1.000 millones para recoger a tu compañero de parrandas. Has cambiado, Lisa. Antes eras chévere. ¡No es cierto! Dios, ¿quién ahora? ¡Ahora! ¿Qué pasó, taca, taca? Eras tan chévere. ¡Taca, taca, tu, taca, taca! ¡Paguen después! Pero fue sin duda la lista financiera de los innumerables procesamientos contra Pinochet lo que más dolió su entorno. En julio del año 2004, una investigación del Senado norteamericano descubrió millonarias cuentas del ex gobernante del Banco Rix y otras 128 diferentes entidades en paraísos fiscales del mundo. En Chile, la investigación la tomó el juez Sergio Muñoz, quien estimó la fortuna de Pinochet en 28 millones de dólares. Fue procesado y desaforado, además, por evasión tributaria. Caso por el cual también fueron encausados su esposa y 4 de sus 5 hijos. El último episodio fue el denominado de los lingotes. En octubre pasado salieron a la luz pública supuestos depósitos a nombre de Pinochet de 9 toneladas de oro por un valor cercano a los 180 millones de dólares en un banco en Hong Kong. Esta misma entidad a los pocos días negó tal información. Al morir, Augusto José Ramón Pinochet Ugarte tenía 400 querellas en su contra. A pesar de que fue procesado y desaforado varias veces en los últimos 9 años, tuvo pocos cara a cara con los ministros instructores. Paradojalmente, y a diferencia de quienes ejecutaron las tareas represivas, hasta ahora Pinochet no había sido condenado. Lo que viene ahora forma parte de la historia. Hay tabla. Si miran por la ventana, hay tabla. Si miran mis sandalias, hay tabla. Si sacan menos de 9, sea quien sea, hay tabla. Cuando me vaya de aquí voy a abrir mi sobre que tengo en la notaría. Es decir, esto es con lo que llegué, con esto me voy. A lo mejor me voy con menos de lo que llegué. Pero no fue así. Hace un año, Informe Especial le mostró cuál era el verdadero origen de la fortuna secreta de Augusto Pinochet. Un equipo viajó a Estados Unidos y conversó con quienes elaboraron este documento, el informe del Senado norteamericano sobre las cuentas de Pinochet y su relación con el Banco Rix. Información clave para el procesamiento dictado hoy por el juez Carlos Cerda. En este documento se reveló que Pinochet tenía más de 125 cuentas secretas en los bancos norteamericanos Rix, Citicorp, Espíritu Santo y Banco de Chile en Nueva York. Algunas de estas cuentas eran personales, otras a nombre de familiares y también de oficiales del ejército. Se usaron nombres diferentes, se usaron pasaportes diferentes y se abrieron muchas cuentas. Además, en este informe se detallan las operaciones financieras hechas por al menos 16 de las 23 personas procesadas. Incluso se consigna que todas las cuentas a nombre de militares eran conocidas por los ejecutivos bancarios como las cuentas de la Casa Militar. En la investigación de Informe Especial se siguió la pista de quienes jugaron un rol clave en la administración de esta compleja red, quienes abrieron las cuentas y manejaron los fondos de un cliente catalogado como VIP. Una de ellas, la ejecutiva personal en el Rix, Carol Thompson, nombrada también en el extenso fallo del ministro Cerda. De origen boliviano, esta mujer de un poco más de 40 años se casó con un exfuncionario del Departamento de Estado norteamericano, Stephen Thompson. Hi, how are you? Miss Carol Thompson? Hi, when can we find her? Who are you? Isabel Rodriguez, we are from Chile, and we would like to talk to her. Yes, a moment. Who are you? Isabel Rodriguez is my name. From where? From Chile. From what? What We do are, you represent? we are from National Television of Chile. Déjeme en paz, por favor. Fuera de acá, inmediatamente, ¿ok? We're just Fuera, doing our ahora, work. tranquilo. Tranquilo, porque esta ya es propiedad. Okay. Informe Especial siguió entonces la hebra hasta Miami. En esta ciudad se abrieron las primeras cuentas de Pinochet y de los oficiales del ejército, según consigna el fallo. El operador fue un chileno, Edgar Tatman. Admirador del régimen militar, Tatman pasó de ser el ejecutivo de Pinochet en el Rix a su amigo personal. Según la investigación judicial, habría sido el inventor de Daniel López, la más creativa de las 2 identidades distintas que usó el ex general, cada una acompañada con sorprendentes fotografías. Hi, Mr. Edgar Tuckman. You speak Spanish? Soy Isabel Rodríguez, de Televisión Nacional de Chile. Y en realidad veníamos a conversar con usted un momento, porque estamos... Pero ¿cómo operaba esta red en Chile? Nuestra investigación arrojó que otro colaborador e importante cerebro financiero de la fortuna de Augusto Pinochet
era su abogado personal y ex fiscal de FAMAE, Oscar Aiken Lavanti, procesado también como autor de malversación de caudales públicos. Su rol, según el fallo, fue el de crear empresas de papel en paraísos fiscales y abrir nuevas cuentas a nombre de esas empresas mediante una compleja trama que ocultó la millonaria fortuna de Pinochet. Tasker Investments, GLP, Avanda, Bellevue, Eastman y Corval Overseas albergaron gran parte de los millones destinados a fondos reservados de la Casa Militar, Comandancia en Jefe del Ejército y de la Presidencia de la República. Pero además, estas empresas de papel recibieron otras transacciones provenientes de compañías que venden armamento. Lo que queda por probar es si esos dineros corresponden a comisiones ilícitas pagadas al ex general o a sus colaboradores más cercanos. Le pagamos comisiones a los dos agentes que trabajaron para nosotros, y Oscar Aiken era uno de ellos. ¿Sabía en ese momento que él estaba relacionado con Pinochet a través de una empresa de papel? No, claro. La última parte de una bomba de racimo con efecto en cadena, que en vida Augusto Pinochet nunca pensó explotaría en su entorno más íntimo. Nos acercamos a nuestro destino final. El parque de diversiones del futuro, donde nada puede salir mal. Es lo primero que sale mal. Para buena suerte de los opositores a Pinochet, esto sería una caja de Pandora para el general. En retrospectiva, cuando los periodistas hablan de la década de los 2000, se refieren a este incidente como un episodio icónico que marcó el periodismo chileno. El 14 de julio de 2004, un fortuito descubrimiento en Estados Unidos remece a la opinión pública chilena. En el marco de una investigación sobre dineros y activos manejados por grupos terroristas, el gobierno norteamericano descubre que el general Pinochet tiene cuentas bancarias ocultas en el exterior. Se trata de 125 cuentas por un total de 21 millones de dólares a nombre del general y algunos colaboradores. Se inicia así un complejo proceso judicial que lo involucra a él, a su círculo cercano, incluida su familia. Esta sentencia del 84, cuando se cuestionaban las propiedades del general y del pelotón, suena curiosamente actual. Y ahí se su entorno frente al descubrimiento de las millonarias cuentas del Banco Rex. Lo que el país puede tener la tranquilidad es que si hay hechos que son reprobables, no importa que los hagan, esos hechos tendrán que ser resueltos por quien corresponde. No hay que prejuzgar, yo creo que sea la justicia la que diga, y trate de Pinochet como trataría a cualquier persona. Se sabe de las cuentas secretas bancarias de Estados Unidos por un monto de 21 millones de dólares de parte de Pinochet. ¿Cómo crees que afectó esto a la figura o al prestigio que tenía Pinochet entre sus seguidores? Para los más fervientes seguidores de Pinochet, las violaciones a los derechos humanos tienen una justificación política histórica. El robo no tiene ninguna. Es inmoral, se vea por donde se vea. No hay cómo justificarlo, ni políticamente ni históricamente. Y fue el certificado de defunción de Pinochet entre algunos de sus más fervientes simpatizantes. Y desde luego entre la familia militar. El general Pinochet fue una persona tremendamente correcta, austera. La relación entre el RICS y la familia Pinochet se extendió entre 1979 y el año pasado. El tribunal dijo que el banco es un codicioso secuaz corporativo de dictadores y regímenes corruptos. Según el informe del Congreso de julio de 2004, el RICS no investigó seriamente el origen de sus riquezas y ayudó a establecer empresas fantasmas, a abrir cuentas a nombres de esas corporaciones para disfrazar su control. Incluso en 1999 transfirió 1,6 millones de dólares desde Londres a Estados Unidos mientras estaba detenido en Virginia Waters y sometido a una orden judicial de parte del juez Baltasar Garzón para embargar sus cuentas. De ahí en adelante comienza una extensa investigación judicial en Chile que estuvo a cargo de 3 jueces. Durante ese tiempo se embargaron algunos bienes del general en retiro y Pinochet fue desaforado por segunda vez para investigar el posible delito de malversación de caudales públicos, pero sería sobreseído tras su muerte en diciembre del 2006. En su familia militar, en el estamento militar, también hay algo que jamás van a olvidar. Y es que Pinochet salió al rescate de su familia íntima, carnal, sanguínea, cuando nunca lo había hecho antes, por su familia militar. Y esa fue una señal muy potente, donde ahí cayeron en cuenta de la verdadera estatura de Pinochet. En 2003, en su última entrevista televisiva, antes de que se conociera el escándalo RICS, Pinochet se quejaba de las penurias de dinero por las que atravesaba él y su familia. Porque pasan problemas, no se les paga las cuentas días. Bueno, nosotros, con lo que yo recibo rentas de otras actividades que tienen mis hijos, puedo arreglar. Pero nosotros pasamos problemas económicos. ¿Usted dudó alguna vez del general? Yo no dudé del general Pinochet porque yo lo conocía, sabía cómo vivía. Yo nunca vi un general Pinochet ostentoso. Como presidente de la República, Pinochet ganaba alrededor de 1.700.000 pesos en cifras actualizadas. Luego, como comandante en jefe, su renta era equivalente a unos 2 millones. Y desde su retiro ganó un sueldo como senador vitalicio y luego como expresidente de unos 4.800.000 pesos, además de su jubilación de 2 millones. En total, en los últimos 31 años, Pinochet habría recibido rentas legales por 1.032 millones de pesos, o sea, más de $1,5 millones. ¿De dónde sale el resto? El ministro visita a Manuel
Antonio Valderrama dictaría sentencia, dando por acreditada la malversación de fondos públicos y la participación directa de 6 oficiales del ejército operativo, cercanos colaboradores de Pinochet, ordenando además el comiso de decenas de bienes, automóviles e instrumentos bancarios. Fue aquel fallo el que revirtió durante la presente jornada a la Corte de Apelaciones, a estimar que los delitos de malversación de caudales públicos ocurridos entre 1981 y el 2004 estarían prescritos. Recién en octubre del 2007, el juez Carlos Cerda emitió órdenes de aprehensión contra 23 personas, incluyendo los hijos del general en retiro. Luego serían liberados. Todos menos Lucía Pinochet y Diane terminaron detenidos en la Escuela de Gendarmería de Santiago. Lucía volaba rumbo a Estados Unidos, el mismo país que descubrió las cuentas secretas de su padre en busca de asilo político. Washington dijo no, y en un bochornoso episodio la hija del general tuvo que volver al país. ¿Cree que el general Pinochet se enriqueció ilícitamente? ¿Usted se sorprendió con el hallazgo de esta cuenta secreta? Sí, me sorprendí. No me gustó como presidente. No me gustó. Porque tiene una lectura muy rara. Ya sé que usted me haga la pregunta que me acaba de hacer, ¿verdad? Jamás me lo imaginé. Me ha dolido, me ha enrabiado. Yo sé de muchas personas que contribuyeron a la defensa de Pinochet porque fue una defensa cara. Y es posible, yo no tengo idea, que se hayan podido canalizar recursos a través de esa cuenta. El Consejo de Defensa del Estado, querellante en este caso, indicó a Tele 13 que a pesar de que se declarara la prescripción, el fallo reconoce la existencia de los hechos fundantes de los delitos imputados. Según el informe, el excomandante en jefe abrió sus cuentas personales con al menos 10 alias que pretendieron ocultar su verdadera identidad. El Senado norteamericano tuvo acceso a fotocopias de 3 diferentes pasaportes con los que Pinochet abrió sus cuentas. Pinochet fue procesado por fraude y por malversación de fondos públicos, luego exonerado después de fallecido. La noticia del caso Riggs fue una noticia que nos preocupó por lo que representaba para nosotros el tema de la transparencia de las Fuerzas Armadas. El caso Riggs puso en jaque un valor que quienes estuvieron a favor y en contra de su gobierno defendían: su honestidad. Encontré tu caja de puros en el jardín, pero no está la pistola, ¿la viste? Me acusas de todo lo que pasa aquí. ¿Quién pone las pantuflas en el lavaplatos? ¿Quién le tiró un bastón al televisor? ¿Quién se cayó en la caja de porcelana? Solo te pregunté si la viste. No tienes por qué molestarte. Oh, eres un amor, nena. ¿Cómo te quiero? ¿Me hablas a mí? Sí. No. No es la primera vez que el juez español Baltasar Garzón persigue el congelamiento de cuentas de Augusto Pinochet en el exterior. Que haya $1 millón, bueno, tampoco sería una cifra que gasto, pero no creo que sea tanto. El primer depósito fue de más de $1 millón. Los fondos no se quedaban ahí, todos, ¿no? Había movimientos a empresas privadas que él controlaba. Es un caso que no deja de escribir nuevos episodios a casi 20 años que saliera a la luz pública. Y en 1985 Pinochet abrió cuentas por $12 millones en la sede del Riggs en Miami. Finalmente, el saldo de los dineros incautados a Augusto Pinochet quedó en manos del Poder Judicial. Son recursos que no formaron parte del traspaso al fisco ordenado en 2018 por la Corte Suprema y que tampoco fueron reclamados por los herederos de Pinochet dentro del plazo de 6 meses que estipula la ley. La Corte Suprema condenó este viernes a 3 militares en retiro por malversación de fondos públicos. También ordenó el decomiso de $1,6 millones en bienes de Augusto Pinochet en el cierre del proceso por corrupción del llamado caso Riggs. Un escándalo que remeció al país y que salió a la luz pública en pleno año 2004. La caída de las Torres Gemelas motivó la puesta en marcha en Estados Unidos de la ley patriótica con la finalidad de perseguir el financiamiento de grupos terroristas. Con ello el Senado pudo levantar el secreto bancario. Así fue como se descubrieron las cuentas secretas de Pinochet en el Banco Riggs. We were investigating some African dictators, and then we got a tip, I think from somebody inside the bank. Take a look at Pinochet's accounts. Días después, el Washington Post publicaba nuevos antecedentes que daban cuenta de una fortuna de $27 millones escondidas en numerosas cuentas y que incluso ejecutivos del Banco Riggs ayudaron a esconder. Pero eso no es todo. También descubrieron que Pinochet utilizó un nombre falso, Daniel López, y que los ejecutivos del banco utilizaban claves como Red Fox o APU para referirse a esas cuentas y evitar así su detección. Sé que mi papá tenía una pequeña cuenta en Estados Unidos cuando nosotros estábamos en Ecuador. Siempre la mantuvo por muchos años, probablemente en mi país. No tengo ningún antecedente de ese tipo y me parece, por no decir lo más extraño, ver una copia de un banco, es una fotocopia, eso lo puede hacer cualquier persona. No hay una acusación seria tampoco. Cualquier ladrón no
no pone el dinero bajo su propio nombre. Y las autoridades competentes nos respondían que bajo ese nombre no aparece aquí nada, ¿no? En julio del 2004 el caso se abrió en Chile y quedó en manos de los jueces Sergio Muñoz y Carlos Cerda. Pinochet perdió su fuero en 2005 y se le acusó de malversación de fondos públicos, negociación incompatible y evasión tributaria. La fuente principal de todo este multimillonario patrimonio de Pinochet, porque por algo lo oculta bajo identidades falsas, provienen de hechos ilícitos y de actos de corrupción escandalosa. Esos dineros fueron adquiridos legítimamente por Jean Pinochet. El caso Rick mostró que era un dictador corrupto. El caso Rick lo destruyó. Un duro golpe para el dictador fueron los efectos para su familia por el caso Riggs. Tras pedir asilo político en Estados Unidos, su hija Lucía fue deportada a Buenos Aires, desde donde se embarcó con regreso a Chile. Sí, perdón, ¿qué tiene acá? Carlos Cerda, bienvenida. Espero ya para que conversemos. Clave en la recuperación de estos dineros malversados ha sido el Consejo de Defensa del Estado, organismo que, consultado por 24 horas, valoró lo resuelto por el ministro Guillermo de la Barra. Se trata de un importante logro concretado por el Consejo de Defensa del Estado, que permite dar cuenta de la incesante labor desarrollada por el organismo para obtener la condena penal de los responsables. El Consejo de Defensa del Estado está a la espera de la última sentencia del caso Riggs, que busca que la familia Pinochet, a través de sus herederos, o sea, sus hijos, nietos y bisnietos, indemnicen al fisco por la malversación de caudales públicos por un monto que llega a 16 millones de dólares. No toques nada, voy a tocar lo que me dé la gana. Estimadas amigas y amigos, se me había quedado algo muy importante en el tintero, que fue que durante el tiempo que fui secretario nacional del Partido Nacional, tuve una reunión muy significativa con Pinochet. Y creo que es una historia que ustedes deben conocer porque permite entender bien lo que rodeaba a este señor en el plano militar, en el plano político y también en el plano familiar. En la década de los 80, yo era abogado de varias empresas y una de ellas me envió un conjunto de letras con una cuantía millonaria que estaban protestadas por Novago, y me informó esta misma empresa que esas letras habían sido firmadas por el hijo del general Pinochet, para decir Augusto Pinochet Iriart, en representación de la Sociedad Metalurgia Nijasa Limitada. Como no era mi intención armar un escándalo con este tema, no se me pasó por la cabeza ir a la prensa, pero sí era mi interés el deudor pagar estas deudas, y entonces, días después me dirigí hacia el domicilio que figuraba la letra del domicilio de la empresa, que estaba ubicado en la comuna de Maipú, que era un sitio industrial que estaba rodeado por un muro perimetral y tenía un portón cerrado. Disculpe. Entonces observé hacia el interior y había una serie de galpones, pero estaba todo absolutamente abandonado. Entonces escribí una nota manual en que puse mis datos y le dije al señor Augusto Pinochet Uriart que había estado ahí y que era por el motivo de las letras que él había firmado a favor de la empresa XX, y entonces que lo dejaba citado en mi oficina o que me llamara por teléfono. Y después, largos meses después, me llamó el abogado Guillermo Bruna Contreras y me preguntó si yo tenía las letras del señor Augusto Pinochet. No hizo referencia si eran del padre o del hijo, pero entendí claramente que se refería a las del hijo y le dije que era efectivo. Entonces me pidió que fuera a su oficina unos días después y él, delante mío, me pidió una liquidación de la deuda y me pagó el total de lo adeudado por su cliente, incluido mi honorario, mediante un cheque personal de él que firmó delante mío, y yo le hice entonces devolución de las letras con las actas de protesto. Ese tema para mí quedó cerrado, pero sin embargo, ahora que han pasado los años, he descubierto toda la red que estaba alrededor de este tema. Cuando se investigó el tema de las cuentas que tenía Augusto Pinochet Ugarte en el Banco Riggs, salió a la luz lo siguiente: que en el año 1984, o sea, en el mismo año en que pasó lo que les señalé anteriormente, se había firmado un convenio secreto ante el abogado Guillermo Bruna Contreras, suscrito por Augusto Pinochet Iriart y un señor Eduardo Leroy Vicuña. Y en este documento, este señor Leroy reconoció que él había actuado no a título personal, sino que en representación del señor Augusto Pinochet Uriart para tomar el control de la Sociedad Metalúrgica Nijasa Limitada, que era la deudora de las letras. Es decir, que este señor Leroy era un testaferro de Augusto Hijo. Y esta empresa, producto de las investigaciones del Banco Riggs, apareció que después la rebautizaron con el nombre de Proyectos Metalúrgicos Integrados de Producción PSP Limitada. Y con esta empresa, el señor Augusto Pinochet Uriart consiguió contratos multimillonarios con SEMA Chile, que era dirigida por su madre, Lucía Iriart, que le encargó adornos de metal para todas las sedes de SEMA Chile, y a su vez el ejército le traspasó el acondicionamiento de las camionetas y jeeps del ejército para adaptarlos a la represión de las manifestaciones, porque en ese momento estábamos en pleno auge con las protestas en contra del gobierno militar. En 1987, Augusto Hijo decidió dar un salto y comprar la empresa Valmoval. Esta empresa abastecía desde la cuasi guerra de Chile con Argentina al ejército de fusiles tipo SIG, que es un fusil suizo. Y esta empresa había sido declarada en quiebra en ese tiempo, producto de que el propio ejército la había hecho quebrar, porque luego que le había emitido órdenes de compra a Valmoval por 10.000 fusiles, entregándole un adelanto del 30% del precio, en forma abrupta y unilateralmente redujo la orden de compra a 3.800 fusiles, lo que provocó la quiebra de la empresa.
Entonces, en el mismo año 1987, el día 7 de septiembre, se firmó otro convenio secreto, pero esta vez entre el fisco de Chile y el señor Eduardo Leroy, que era el testaferro de Augusto Pinochet Iriart. Y este convenio secreto está ligado al decreto número 903, que fue suscrito en la misma fecha. Mediante este decreto, el ejército, representado por Augusto Pinochet Ugarte, autorizó al director de logística a firmar un acuerdo reservado con la empresa PSP, y al día siguiente se concretó la venta de la empresa Balmoval, que había sido adquirida por Augusto Pinochet Iriart, al ejército. El precio que pagó el ejército al señor Pinochet Uriart fue $3 millones por el valor de esta empresa, que no tenía valor alguno porque estaba en quiebra. Y fueron pagados estos $3 millones a Pinochet Iriart mediante 3 cheques firmados por Augusto Pinochet Ugarte en contra de la cuenta corriente que tenía el ejército en el Banco del Estado. Esos fueron los famosos Pinocheques. Forrados en dólares, Pinochet Iriart y su mujer, María Victoria Molina, junto con sus 5 hijos, volvieron a residir a Estados Unidos, radicándose en Sacramento, California, donde este señor pensaba instalar gimnasios, porque había obtenido el mejor negocio de su vida. Y estando allá, abrió diversas cuentas a nombre de su mujer y de sus hijos para hacer desaparecer su nombre en esos dineros. Una de esas cuentas tenía $1,5 millones y en el año 1990 ella también regresó a Chile. El caso de los Pinocheques se filtró en ese momento a la prensa, y la fotocopia de los 3 cheques firmados por Augusto Pinochet Ugarte en favor de su hijo Augusto Pinochet Iriart fueron publicadas en todos los medios de comunicación. Entonces, en diciembre de 1990, Augusto Pinochet padre ordenó el acuartelamiento de las tropas, que se conoció con el nombre de Ejercicio de Seguridad, Alistamiento y Enlace, a fin de presionar al gobierno de Elwin para que no iniciara acciones legales. Quiero hacer inmediatamente la narración de lo que pasó más adelante, y después vuelvo a la historia original. En el año 1993, cuando se reabrió el caso de los Pinocheques, Pinochet ordenó el llamado boinazo, y después, durante el gobierno Ferro Tagle, le dio la orden al Consejo de Defensa del Estado que cerrara definitivamente el caso, aduciendo razones de Estado. Entonces no hubo finalmente nadie que fuera investigado ni sancionado por estos hechos. Vuelvo para atrás, entonces. El año 91, Pinochet padre, cuando ya se había destapado el caso de los Pinocheques, le dio la orden al coronel Maximiliano Ferrer Lima, que era el jefe del Servicio Secreto de Espionaje del Ejército, que sacara del país a Augusto hijo. El destino, España. Y en Argentina le consiguieron una identidad falsa, con la cual vivió en Madrid en un céntrico departamento pagado con plata del ejército. Incluso existe en internet un cassette en que Augusto hijo graba en Madrid, y se lo envía al padre reclamando porque lo tenía prácticamente como prisionero allá en esa ciudad. En esta parte, Luis Emilio Maluenda Urmeneta diría cosas como que un miembro de la familia Pinochet sufriría una agresión según él, cosa que omitiré por respeto a la supuesta víctima y a la supuesta victimaria. Después continuaría hablando sobre que junto al casi extinto Partido Nacional, en 1993 tendría un tenso encuentro con el entonces comandante en jefe del ejército, donde leería la mente de Pinochet como si se tratara de un sociólogo. D. La versión de los defensores en favor de Pinochet. La familia es un desastre y francamente creo que ella... Que conste en el registro que la testigo hizo ademanes de chupa que chupa. Y si congelamos el cuadro 138, vemos claramente un mechón de cabello azul que sale detrás de la cerca. Señora Pooh, la señora Simpson dice que olvidó que llevaba esa botella de delicioso whisky, de ese rico y suave licor marrón, tan tentador. ¿Cómo? ¿Quieres que te beba? Pero estoy en juicio. Disculpen. Hola, David. Soy yo. Tengo mucha tentación. Manéjalo día por día. Y recuerda que te amo. Y yo te amo también. Bien, señor Jajasapima Pitilan, si ese es su verdadero apellido, ¿a usted nunca se le olvida nada? No. De hecho, puedo recitar el pi en 40,000 combinaciones. El último dígito es 1. Pastel. Bueno, si en verdad usted nunca olvida nada, dígame esto. ¿De qué color es mi corbata? Usted lleva una corbata roja y blanca rayada con un medio nudo Windsor. Ah, ¿verdad? ¿Eso es lo que cree? Bueno, si eso es lo que cree, tengo algo que decirle. Algo que lo va a desacreditar mucho. Y eso es lo que sigue.
No tengo ninguna corbata. Pero si me equivoqué con eso, tal vez me equivoqué con la señora Simpson. No más preguntas. Una cuenta corriente en Estados Unidos a nombre de Lucía Pinochet Iriart es el nuevo hallazgo entregado a la Fiscalía Nacional en el caso Riggs. El vocero de gobierno declinó opinar sobre esta información y reiteró su arrepentimiento por su participación en el gobierno militar. Yo ya dije lo que dije y por consiguiente no ha variado lo que he señalado, ni nuevos antecedentes me pueden hacer modificar lo que yo señalé. Así que lo dicho está y no ha variado en nada. La información entregada por el Servicio de Estados Financieros de Florida no detalla el banco en el que se encontraría esta nueva cuenta, ni tampoco la cantidad de fondos que esta tendría. En el PPD no quisieron referirse al tema debido a la falta de información al respecto. Mira, yo sería bien prudente porque primero hay que saber si esa cuenta tiene dinero o no, porque a lo mejor, no sé, alguien decía ahí que eran $110,000, otros decían que eran $110,000, entonces yo sería súper prudente primero saber cuánto dinero hay en esa cuenta, pero sí lo que me parece raro es que sea secreta. Ante este hallazgo, el ministro en visita del caso Riggs, Manuel Valderrama, dijo a nuestro medio asociado La Tercera que apenas se conozcan detalles sobre esta nueva cuenta, se procederá a realizar las diligencias respectivas. Yo espero que exista pronta resolución, porque no se sabe mucho qué pasa con los dineros que hubo durante la administración de Pinochet, que pasaron a bolsillos personales o no. Un tema que se debe resolver, dejémoslo en manos de la justicia. La Fiscalía Nacional informó que todos los antecedentes recibidos acerca de este depósito serán entregados el próximo lunes al juez Valderrama. Andrea von Dessauer, CNN Chile. Sé que oyes mis pensamientos, Bart. Así que te lo recuerdo. Si pruebo que saliste de clases, te vas al demonio. Sí, eso dije. Puedo pensar cosas que nunca digo. Yo sé que oyes mis pensamientos, muchacho. Miam, 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 miam. Primero fue a su padre, luego a su madre y ahora la justicia podría investigar las cuentas bancarias de Lucía Pinochet Iriart. La Fiscalía Nacional recibió hace una semana antecedentes de una cuenta no reclamada en un banco de Estados Unidos perteneciente a la hija del general. Información entregada por el Departamento de Justicia de ese país. Me llama mucho la atención la persecución política. Uno, como hija de Pinochet, y el hecho de llamarse Lucía Pinochet, uno no puede trabajar, no puede ganar plata. Según la concejala de Vitacura, los cerca de 53 millones de pesos son producto de la compra y venta de un departamento en Estados Unidos. Coletazo de un pasado que sigue siendo una pesada carga para la familia Pinochet en todos los ámbitos. Tengo que decir que tu padre es el hombre más fantástico que ha tenido Chile, un gran hombre, todo. Me dijo cosas maravillosas a mi papá. Y yo eso me emocioné, le di las gracias. Entonces que ahora me cuenten que dijo eso, yo no estaba en Chile igual. Me deja sorprendida nomás. De manera similar al excomandante en jefe de la FACH, Lucía Pinochet reconoce el dolor causado, pero declara haberse visto limitada en su posibilidad de intervenir. Estoy con ese dolor de las madres. Igual estoy con el dolor de las hijas. ¿Cómo no voy a estar con el dolor de ellos? Pero Matilde, yo no estaba en ese gobierno, yo no le puedo decir. Era un civil, nunca tuve un cargo. Estaba preocupada que estaban ahí, seguirle la pista. Entregué a Belisario Velasco, a Jaime Moreno, que sentí tanto su muerte. En plena campaña para conseguir las 300 firmas necesarias para repostularse como concejal independiente, Lucía Pinochet está defraudada de un gobierno que no cree que sea de derecha. El gobierno de tu padre no se hizo con estos mocosos. El gobierno de tu padre se hizo con hombres, los ministros, porque ninguno de estos mocosos fue ministro. Esto que yo los vi tanto al lado, mi papá son como los hijos putativos de mi papá. Mi papá les ayudaba en todo sentido, los veía entre hijo y nieto, que le fuera bien, los quería mucho. Mira la actitud que han tenido ahora, porque es una actitud bastante como traidora. El clan Pinochet de nuevo en el centro de la polémica, con una de las hijas del ex general defendiendo su dinero, su familia y criticando a los arrepentidos. Camilo Silva, CNN Chile. Señor Moore, ¿me firma mi DVD de Los Vigilantes Bebés? Dígame cuál es su bebé favorito. ¿Vieron lo que hacen las malditas corporaciones? Toman tus ideas y las drenan como sanguijuelas hasta que se adueñan de la última gota de médula de tus huesos. Buenas tardes, de tema. Nieto Augusto Pinochet, Rodrigo García Pinochet, muchísimas gracias por acompañarnos en Chile. Buenas noches. A ver, preguntarlo primero, ¿usted cree que su abuelo es inocente? Por supuesto, o sea, que hay un caso que duró casi una década, donde creo que ha sido uno de los casos donde mayor información proveído por distintos organismos nacionales e internacionales. Y durante 9 años se investigó con un propósito que era dilucidar el patrimonio de él. Y finalmente se cierra disculpando a toda la familia. Recordando eso, sé que pasamos por grandes acusaciones de todo tipo, incluso se encarceló a toda la familia, se habló de tráfico de armas, se habló incluso del tema de los lingotes de oro, que fue un bochorno. Y finalmente, tras 9 años, se comprueba que la familia no tenía ninguna responsabilidad y todo eso ilícito finalmente no eran tales. Es cierto que todos y cada uno de los procesamientos a su familia fueron revocados, pero también es cierto que en el caso abuelo, por el cual yo le estaba preguntando, no por la familia, sino que por su abuelo, él fue desaforado y finalmente fue desaparecido porque murió. Y además hay 6 personas procesadas, por lo tanto, ¿de qué ilícitos hay? Lo que se alcanza a saber es quién es el responsable. No sé, la aseveración que hace, no sé cuál es tu argumento, pero el tema es que mi abuelo, yo enmarco esto en un contexto de una persecución política. ¿Y usted relata por qué pasó judicialmente? Y por eso lo estoy comentando. Y después y lamento por eso, que tras 9 investigaciones se cierra el caso con un velo de duda con respecto al origen del patrimonio, que se supone que el objetivo de esta investigación era elucidar el origen del patrimonio, y se cierra justamente sin una resolución. Y yo creo que eso se enmarca, porque esto siempre fue un tema político, políticamente parece que es impresentable o es políticamente incorrecto, que se haya cerrado el caso justificando
cada uno el patrimonio y dejando fuera de lado cualquier éxito que se había imputado. Pero al momento de morir, el general Pinochet estaba procesado por fraude, el fisco estaba procesado por falsificación de pasaportes. Él fue sobreseído por el hecho de su muerte, no porque se haya llegado a un juicio final sobre si era culpable o no. El juicio continuó, la investigación continuó. Pero no la responsabilidad de él. Pero eso me esperaba justamente que el juez, o sea, la causa hubiese terminado determinando cuál era el origen de su fondo. Pero no se hizo. Y yo creo que justamente no se hizo porque esto se enmarca en un tema político. Y queda en el aire esta cifra, que la defensa siempre la argumentó, pero no se explica. No se explica por qué no es tal. Es como si yo se imputara a ti que tienes patrimonio de 50 millones de dólares. Por mucho que trate de explicarlo, no voy a poder explicar porque esa cifra era irreal. El patrimonio de 21.320.110 se marcaba en una auditoría de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile no era realmente la fuente que tenía general. No, y eso lo entiendo que yo, entiendo que el perito de la defensa argumentó una cifra muy por debajo de eso, que sí tenía justificación. No tengo la cifra, pero no recuerdo si fueron 8 o 10, algo similar. Fueron 8 solamente para aclarar la cifra. De todas formas, según este informe de la Facultad de Economía y Negocios, solamente en torno a los 3 millones y algo de dólares podían tener alguna justificación legal. Eso es lo que se argumenta, como te digo, un perito donde justificó. Ahora, lo concreto es que aquí el daño que se hizo al nombre, la familia, los delitos que se imputaban, no fueron tales, porque aquí se acusó de un sinnúmero de delitos que había cometido tanto Pinochet como su familia, y eso hoy queda demostrado. Pero, insisto, lamentablemente, después de 9 años con un velo de duda. ¿Por qué lo explico? ¿Por qué lo explico de esa forma? Creo, porque se cierra un caso, finalmente, cuyo propósito fue explicar algo, y se cierra sin poder explicarlo. Porque esto es algo político y no judicial. Hay 6 personas que siguen causadas porque se determina, o se cree, hay que ver la sentencia final, que hay ilícito. Yo se lo quiero preguntar de otra forma. ¿Usted cree que si Augusto Pinochet estuviera vivo, sí se hubiera podido comprobar la inocencia que usted esgrime de él? Pero mientras él estuvo vivo durante la causa, se prestó toda la información a los jueces y distintos jueces. Y esto se solicitó información a distintos organismos nacionales e internacionales que la proveyeron. Y procesado mucho, digamos. Pero te insisto, pero el objetivo de la causa finalmente no se cumple, se cierra así. Ahora, si tú quieres imputar que finalmente eres culpable, yo no lo creo así, sinceramente. Y lamento que haya este velo de duda, porque justamente los detractores que tienen prejuicios hacia la figura de Meo van a argumentar eso. No, yo no imputo nada, yo solamente estoy relatando la situación judicial. Bueno, ¿por qué cree usted que se abrieron entonces cuentas con nombre falso? Esto, mira, tú estás dando, esto se enmarca, y tú tienes que, no soy un experto en el caso, no digo el expediente, yo puedo dar mi opinión personal, que entiendo tampoco es la opinión de la familia, no soy representante de la familia. Pero el origen de esto es una investigación de Estados Unidos que hace el Congreso a raíz de una ley nueva que se implementó desde el atentado de las Torres Gemelas, donde aquellos que tenían exposición política tenían que notificarse a la autoridad. Y eso lo omitió el Banco Reyes. Y así se inició. Y si tú lees el expediente, las grandes faltas que cometió, lo atribuye a que esta persona que tenía exposición política, que era Augusto Pinochet, no se le informó y además estaba relacionado con hechos ilícitos. Y las fuentes que cita son todas fuentes mediáticas, como La Nación de ese entonces, que era un organismo de gobierno, el diario electrónico y otras fuentes como aquellos que le atribuyen la responsabilidad en ilícito. ¿No es verdad que el general Pinochet haya tenido cuentas con nombre falso en el Banco Reyes? Las tuvo, pero en ese momento no era algo ilícito en Estados Unidos. Piensa que no tiene nada que ocultar sobre el origen de eso. ¿Por qué abre cuentas con nombre falso? Porque hoy entiende que había existido una persecución política acá. Ahora, como te digo, esto lo enmarco en eso, lo enmarco absolutamente en eso. Aquí, el año 90, piensa que él entregó el gobierno a su opositor y ahí en adelante hubo una serie de ataques sucesivos. Usted dice, justamente usted menciona una persecución política. Llevándolo a la justicia, ¿usted cree que hubo persecución política de los tribunales de justicia? Se lo pregunto porque primero estuvo el juez Muñoz, después el juez Cerda, después el juez Valderrama. ¿Todos ellos quisieron perseguir políticamente a su padre? No estoy dándole a mi abuelo. A su abuelo. No le estoy dando un carácter que se engloba en un marco de persecución política, donde incluso personalmente yo la sufrí y se instrumentalizó, a mi parecer, un organismo como impuestos internos también para realizarla. Y eso se hizo daño, no sé el grado de influencia, pero por supuesto, se hace que no existe una influencia entre los poderes, que lamentablemente es así y eso creo que se tiene que corregir, pero existió. A mi parecer, a mi entender. La forma como se hizo no lo sé, pero yo creo que lamentablemente hasta el día de hoy existe esa influencia, que es lo que tiene que trabajarse para evitar y dar independencia a los poderes del Estado. Y por ejemplo, un caso que impuesto interno sea un organismo autónomo y que no dependa de alguno de turno. Ahora, el daño que se hizo a la familia fue tremendo en cuanto a lo que sufrimos. O sea, me imagino que recuerdan cuando mi madre tuvo en un momento de separación, pidió asilo a Estados Unidos. Si lo pasamos muy mal, estuvieron todos presos, incluso después de la muerte de mi abuelo. ¿Quién repara eso? Y finalmente, después de 9 años, llegan nada, absolutamente cuando fueron todos encarcelados y ahora dicen que no se imputaron sin nada. Esta situación de que su familia, fue parte de un proceso judicial, pudieron el mismo proceso judicial a partir de apelaciones, etcétera, finalmente revertir esa situación y que el proceso judicial terminara sin su responsabilidad. Le ha hecho pensar en la situación que vieron muchos chilenos durante el gobierno de su abuelo, que fueron acusados de delitos y que no tuvieron ninguna posibilidad de tener una defensa judicial. Y llevar a un análisis del gobierno militar a partir de un caso que se era el 2009. Podemos hablar largamente con respecto a lo que fue el gobierno militar. ¿Personas en lo que vivieron esas personas? O sea, entonces, ¿crees que se justifica entonces como una vendetta? ¿Una vendetta? ¿Una venganza? Por supuesto, y te insisto, o sea, hubo circunstancias, pero eso justifica entonces que se haya perseguido políticamente a Pinochet y a su familia. Ahora veamos qué más podemos hacer. Ya no podemos hacerle cosquillas a Elmo. Cuchi. ¡No seas malo con Elmo! Es un juicio suyo. No, yo sé, pero tú estás argumentando que lo que son el gobierno militar, entonces, ¿cómo lo veo yo? ¿Y cómo no me lo explico con respecto a eso? Sí, ocurrió. Y podemos hablar largamente, si quieres, con respecto al gobierno militar y las circunstancias del contexto. Ahora, que es necesario ahora, quizás podemos hacer un programa a los 40 años del 11 de septiembre y ver por qué se lleva el 11 de septiembre. No, que nadie está diciendo que está comparando en sí una situación. Alguno está preguntando, es el nieto de Augusto Pinochet. Cuando usted pasa por un proceso, usted siente que es acusado justamente de toda su familia y tiene la posibilidad de ir a la justicia y finalmente defender su posición. No tiene nada raro preguntar si a usted tener la posibilidad de defenderse en tribunales me hace empatizar. Esa es la empatizar en algo con los miles de chilenos que durante la dictadura no pudieron tener esa posibilidad.
no le hace, a raíz de lo que usted vive, ¿no le hace empatizar con eso? Puede que sí, puede que no. Es simplemente una pregunta. ¿Y qué le pasa a usted con eso? Ya está, bueno, si quieres ponerme en ese plano y hablar de lo que fue el gobierno militar, claro, o sea, aquí hubo circunstancias específicas, me imagino que tú te refieres al caso de los derechos humanos, que eso es lo que te llama la atención, ¿sí? ¿Verdad? Hay gente que esto así. Aquí hubo un contexto, ahora recuérdate, o sea, el gobierno militar surgió a raíz de algo. Hubo terrorismo en Chile. Yo sufría terrorismo. O sea, yo tenía 10 años cuando fue el atentado. Entonces, yo sé lo que vivió. Ahora, queremos hacer un análisis perfectamente. Ahora, yo te estoy dando mi opinión con respecto a un hecho puntual, que fue el cierre de un caso donde para mí se instrumentalizó políticamente y que venía de algo más amplio, que era esta persecución en contra de la familia, que se hizo mucho daño a la familia. Ahora, tú me quieres que empatice, claro, yo sé que podemos hablar largamente con respecto a lo que pasó con los derechos humanos. Por supuesto que sí. Y el papel del Poder Judicial también. Pero, el papel del Poder Judicial durante el régimen militar. Yo creo que el Poder Judicial, es un poco lo que te comentaba, más allá del régimen, tiende a doblegarse en el poder de turno. Y creo que ¿Se doblegó durante el régimen militar? Por supuesto. ¿Sería no doblegarse? Se doblegó también con la concertación. Y a toda la carta de Elwin que se la manda a los jueces cómo interpretar la ley de amnistía. Es así, y eso es lo que hay que corregir. Se delegó después con los gobiernos de Lagos y con los gobiernos de Bachelet, y capaz que también lo haga actualmente. Eso es lo que hay que corregir como nación. La pregunta es, ¿tenía posibilidad de no doblegarse frente a un gobierno que era una dictadura? No lo sé. O sea, yo, mira, no sé los detalles de cómo surgieron las cosas, pero a lo que voy. Es una tendencia y eso es lo que tenemos que corregir como país. Más allá que haya sido gobierno militar, partido de dictadura, para mí gobierno militar, más allá que sea en democracia, a través de un gobierno socialista, un gobierno de la alianza, un eventual gobierno con el que pone el comunismo en el Poder Ejecutivo. ¿No considera que la justicia tiene mucha más independencia en un gobierno democrático que en una dictadura? ¿Cree que es igual la influencia que puede tener el Poder Ejecutivo? Debería, por supuesto, tenerlo, pero los primeros años no lo demostró. Y te insisto, vuelvo al tema de la intervención que fue del Ejecutivo con la ley de amnistía del año con el gobierno de Elwin. Ahora, como te digo, hay muchos ejemplos y podemos hablar largamente y analizar esto, pero como país creo que hay que hacerse cargo y tratar de darle independencia a los poderes para que funcionen de forma correcta. Hay 6 personas que están procesadas en este momento, muchos de ellos muy cercanos al general Pinochet, como el general Baldino, el general Castro, el general Moreno. ¿Qué opinión tiene usted de ellos? ¿Cree que también son inocentes y también son víctimas de una persecución? Yo creo que sí, que eso se enmarca y creo que si una falta quizás puede haber sido administrativa en el tema del manejo no sé, estoy hablando de una opinión que es una suposición, pero creo que en eso se marca y creo no cabe duda que al final no se van a mostrar, no, por lo menos no van a haber hecho que lo imputen, porque los conozco, sé que trabajaron con mi abuelo y creo en la inocencia de ellos. ¿De un gobierno de centro derecha con el de Sebastián Piñera, usted hubiera esperado una actitud distinta del gobierno con respecto a su familia y con respecto a las personas que están procesadas? No, si no se trata, bueno, usted estaba hablando en el fondo si hubiese buscado una intervención del gobierno por el poder. No, lo que yo siempre busqué de un comienzo es que el Poder Judicial haga su trabajo. Y hubiese esperado que este caso se hubiese cerrado diciendo que se inició para explicar el patrimonio. Y esta es la explicación. Pero hasta 9 años finalmente llegamos a ninguna explicación. ¿Usted dice que la justicia se ha doblegado frente al poder político? ¿El poder político en este caso de la centro derecha? Tiende a doblegarse. Durante el gobierno de Sebastián Piñera, la justicia se doblegó a ese poder político de centro derecha para perseguir a su familia. No, yo te estoy diciendo que esto se enmarca en un proceso más largo y se viene decantando esta persecución política y esto ahora se empiezan a cerrar. ¿Hasta cuándo querían mantener abierto este proceso? O sea, llevan casi una década en esto. Esto se enmarca en algo que viene muchos años atrás, que esta persecución política se inició a partir de que se entregó el gobierno. Esa es mi opinión. No estoy diciendo que ahora se haya ejercido presiones para esto. Ahora, lamentablemente creo que esto va a continuar y esperaría que, si algo se puede reparar el daño que se le hizo a la familia en esto, es que dejen a la familia en paz, no dejen, y ojalá y espero que estos abogados de izquierda no recurran e insistan en algo que finalmente el juez determinó que no había nada que imputarle a los familiares. ¿Estás loco? ¿Qué comiste? Oye, pareces una niñita. Es un truco común, Homero. Rodrigo García Pinochet, nieto de Augusto Pinochet, en entrevista con la AFP, defendió la inocencia de su familia en el caso Riggs, la investigación sobre el dinero oculto del exdictador, que la justicia cerró sin que ningún miembro de su familia resultara acusado. Se investigó durante 9 largos años. Yo creo que se solicitó información a un sinnúmero de entidades que la proveyeron. Y finalmente termina en nada. Ahora, quien tiene una mirada, un prejuicio hacia el apellido, hacia la figura de mi abuelo, va a decir que finalmente esto es como todo y que termina en nada. Pero finalmente no termina en nada porque no había absolutamente nada. Otras causas judiciales contra Pinochet por violaciones a los derechos humanos tampoco lograron inculparlo antes de su muerte. Rodrigo cree que es temprano para juzgar el papel de su abuelo en la historia reciente de Chile. Lo que hizo mi abuelo, Augusto Pinochet, el gobierno militar, ¿verdad? Van a tener que pasar 40 años más, o quizás 50. Y los historiadores de ese entonces, que sean sin tanto un sesgo, sin tanto esta carga emotiva alguno, puedan tener un juicio de lo que fue su obra. Por este caso, 6 exmilitares fueron inculpados. A Augusto Pinochet, la historia deberá juzgarlo no solo por su accionar económico, sino también por las violaciones a los derechos humanos ocurridas bajo su dictadura. Desafortunadamente para Rodrigo García Pinochet, el caso Riggs sería reabierto varias veces. Oye, ya es de mañana y no llegan mis papás. No te preocupes, el señor Hodge está cuidándonos. ¡Ja! ¡No toquen mis cosas! Sí, esto no es el albergue. Mira, los Pinochet fueron intensamente investigados por una comisión de la Cámara, que finalmente emitió un dictamen diciendo que había sido un negocio conveniente para el ejército. Yo reconozco que no era presentable que el hijo del comandante jefe obtuviera una comisión como la que obtuvo, pero la Cámara examinó el negocio exhaustivamente. Yo leí todas las sesiones que salían publicadas en el diario La Nación en ese tiempo. Eran sesiones larguísimas, donde se interrogaba a todos los oficiales que habían intervenido, y la conclusión de la comisión investigadora de la Cámara fue que el negocio había sido conveniente para el ejército. Lo objetable fue que el hijo del comandante jefe recibiera una comisión por la venta de una empresa. Alejandro Matus, un caso de corrupción que ya entrado en la década de los 90, noto que el corazón directo de la familia Pinochet, ¿qué pudiste indagar en tu investigación? Bueno, el caso Riggs de todo el mundo
de conocimiento público. Eso es un caso de corrupción. Es un caso de corrupción porque es de enriquecimiento ilícito. ¿No corresponde el ingreso de los sueldos de Pinochet con su patrimonio? No, yo te voy a decir una cosa. El Servicio de Impuestos Internos revisó los 17 años de gobierno de Pinochet sin que tuviera derecho a defensa él frente al director de Impuestos Internos, que era un socialista, y determinó que lo único que no era explicable en 17 años eran $500.000. $500.000 eran lo que se llevaban en sobre con billetes los ministros y el presidente de la Concertación desde Elwin en adelante cada 2 meses. En 17 años fue lo único que no pudieron explicar porque no se le permitió, no se explicó. Eso está publicado en el diario La Tercera. Tengo que hacer una querella sobre eso. Un juicio en Chile donde se incautaron las cuentas, se congelaron los bienes de Pinochet, que solo se extinguió por la muerte de Pinochet. La familia fue absuelta y por lo tanto ahora los bienes están en poder de la familia, básicamente. No, hay $2 millones embargados. Que se los están devolviendo en el pago de contribuciones que el tribunal autoriza descontar de ese dinero. Pagar las contribuciones de los bienes raíces, le tiene que pedir al tribunal que levante el embargo. Por eso. Esa es toda la fortuna de Pinochet. Pero bueno, hay algo humano ahí interesante a todo esto. Este tema de las platas. Este tema de las platas. El primer problema que tuvo Pinochet con las platas fue el caso, como mencionaba mujer, de los Pinocheques, el negocio de su hijo. Me contaban personas generales que eran bien cercanos a él, que ese fue este hombre tan fuerte, este hombre tan duro, de imagen tan osca en los medios de comunicación, en el momento en que él se quebraba. El paso Pinochet, que lo remeció profundamente. Era el dolor más grande, me lo describió así, como el dolor más grande que le había sentido, lo que le pasaba a él con su hijo. Como a veces los grandes líderes, digamos, tienen como seres humanos también ese flanco débil, lo que le ha pasado a la presidenta Pinochet, a la presidenta Bachelet, como se ve en la historia de su hijo, ¿no? Naturalmente. Respecto de los depósitos en el Banco Rix, me tocó preguntarle cuando recién había estallado el caso, conversar con Lucía Pinochet, la hija. ¿Con Daniel López o con...? Claro, yo hablé con Lucía Pinochet, la hija del mayor del general Pinochet, y le pregunto qué es esto de las platas y qué explicación tienen ustedes como familia de esto. Y hay una explicación bien singular. Realmente ellos ven las cosas de otra manera a veces, ¿no? Más bien como periodista baja curiosidad por qué lo ven de esa manera, pero la respuesta textual de ella fue... mi papá hizo demasiado por este país, o sea, hizo mucho por este país. Mucha gente se enriqueció en este país gracias a las políticas que él aplicó. Y hay mucha gente que está agradecida y que le ha dado plata y qué sé yo. Y si sumando y restando algo le quedó, me parece de toda justicia. Y esa es la manera de pensar de Lucía, que es lo que se merecen, digamos. No, es que mirando lo negativo realmente mirando lo posteriores al gobierno. No están documentados que hayan sido donativos tampoco. Sí, está documentado. Es heredero de un millonario sueco. La colonia cubana en Florida, Si lleva la Constitución que tanto le gusta a Hermógenes pelearse. ¿Qué es lo que me gusta? Hay funcionar los tribunales de justicia. Los tribunales de justicia han determinado en el caso, hablando de Telier, en el caso de los Pinochet, en el caso de las cuentas Ruiz, etcétera, y de las comisiones por armas, entre otras, han determinado con mucha claridad. Entonces, ¿qué han determinado con mucha claridad? Tenemos que, en la historia del país, uno podrá tener diferencias, pero nunca se acusó a presidente ni a ministro, de manera ministro clave, de los ministros del Interior, de corrupción. Como Allende recibió dinero de Estados Unidos. En la historia tenemos a Portales y a Pinochet, estadistas, como grandes personas que fueron sinvergüenzas, ¿no? Sin vergüenza. Nunca había ocurrido en la historia del país. Como Allende recibiendo dinero de Estados Unidos y de la Unión Soviética. Comprobado, documentado. El embajador de Estados Unidos describió las coimas Allende por las mineras. Y los papeles de un agente soviético determinan cuánto le daba la KGB a Salvador Allende mensualmente durante años. Privado. No me interesa. No, Venezuela. No me interesa. No me meter preso, weón. Y toda tu familia se dedica a la Fue este momento el que hoy tiene el futuro ministro de Agricultura en el centro de las críticas y pronto a comparecer en tribunales. Remontémonos a junio de 2020 cuando Esteban Valenzuela visitó este terreno de la agrícola Tralcán en Las Cabras, en la región de O'Higgins. Fuimos a buscar grabar, filmar y ver el daño que han hecho toda esta marca de la palta. El exalcalde de Rancagua entró a este camino cuando grababa una supuesta denuncia, protagonizando un altercado con un trabajador de la agrícola que le pidió salir. Según acusó la empresa, Valenzuela no solo había ingresado de manera irregular al predio, sino además amenazó al agregador. A partir de ahí, la situación judicial del futuro ministro se complicó. Ahora está citado a una audiencia el próximo 22 de marzo. Bueno, te grabar ahora. Sí, grábame. Estoy prohibiendo. Está en la Constitución, bueno. Ya, bueno, qué bueno. Vaya nomás. Espero que la futura ministra del gobierno, que trató a nuestro actual gobierno, como el peor gobierno de la historia, se haga cargo de los nombramientos que hizo el futuro ejecutivo. Nosotros hemos cometido errores políticos, pero no espectáculos así. Las críticas provenientes del gobierno no se hicieron esperar. Polémica que se suma a la ya compleja situación que Valenzuela enfrentaba desde el mismo día que fue anunciado como futuro ministro, cuando recibió críticas desde su propio partido. Si bien es de la federación, pero no era la propuesta, ¿no es cierto?, de ministro de Agricultura que había hecho el partido. La disputa con la empresa agrícola no es nueva para Valenzuela. En enero pasado, la justicia confirmó un fallo en su contra por injurias, tras una querella del dueño de la sociedad. Si hay estas acusaciones formales, tendrá que responder ante la justicia, no queda otra, y acá no pueden haber defensa corporativa. Pero presidente, debería haber un nuevo nombramiento, creo ustedes, de comprobarse estos hechos, ¿no? Y si esto es una prerrogativa del presidente electo. Vamos a llamar ahora a Carabineros para denunciar a este delincuente. Desde su partido, Federación Regionalista Verde Social, aseguraron que la acusación es un plan de descrédito contra el futuro ministro, un castigo por su papel en la paralización del negocio a costa del bosque nativo. Hasta el cierre de esta nota, desde el equipo de Valenzuela, explicaron que no habían declaraciones. ¿Y a Montgomery Burns? No. Bueno, un poco, pero no le disparé. Pasó. Está libre, señor. Me alegro porque tengo una cita, una reunión, cena con Fred, cena solo, ver televisión solo. Está bien, voy a quedarme en la casa a ver un catálogo de lencería. Del supermercado.
Ahora desconecten esto, por favor. No merezco esta clase de trato. Cuando me vaya de aquí voy a abrir mi sobre que tengo en la notaría. Es decir, esto es con lo que llegué, con esto me voy. A lo mejor me voy con menos de lo que llegué. Como uno de los escándalos más grandes, los 27.800.000 dólares del general Pinochet en el Banco RIS. Y eso es completamente falso, quedó absolutamente desvirtuado. Terminaron robándole al general Pinochet los 3 millones de dólares que había, que era lo único que habían embargado de todo lo que decían que tenía. Y que era de él, y genuinamente bien habido por él. Y en un ministro, que creo que se llama de apellido Plaza, decidió traspasárselo al fisco. O sea, le robaron los últimos 3 millones de dólares a la sucesión del general Pinochet. Eso era genuinamente plata de él y por eso el tribunal se había limitado a incautarla y embargarla. Pero la mantuvieron en esa condición y como los jueces hacen lo que se les ocurre y sin ningún fundamento, este juez que estaba a cargo de ver lo que se había llamado el caso RIS, que había terminado sin nada que manchara al general Pinochet, salvo una cosa, que eso fue Vox Populi, todo el mundo lo supo, y todas las personas que lo ayudaron a él contribuyeron, porque cuando la Concertación empezó a perseguir a Pinochet, en primer lugar tuvo un tropiezo importante, que examinaron todas sus cuentas como gobernante, o sea, hasta 1990, y en 17 años solo lograron comprobar que no estaba explicada una cantidad de 540.000 dólares. Y por coincidencia, en ese mismo tiempo, esa suma, 541.000 dólares, eran los que sacaban los gobernantes de la Concertación bajo el gobierno de Lagos cuando los pillaron, en sobres con billetes. Y era una costumbre que venía desde el gobierno de Elwin. O sea, siempre habían estado sustrayendo dinero clandestinamente, sin decirle a nadie y sin figurar en ninguna parte, porque esos gastos reservados eran de distintas reparticiones y en la presidencia de la República, y se lo llevaban para la casa, y sin pagar impuestos ni nada. Entonces, la coincidencia fue que en 17 años, Pinochet acusó el director de Impuestos Internos, retiró 541.000 dólares en total. Y cuando hizo la denuncia, los gobernantes de la Concertación, que eran todos el presidente de la República, sus ministros, sus secretarios, jefes de servicio, se llevaban sobres con billetes por la misma cantidad, pero cada 2 meses. Entonces, yo saqué la cuenta, no me acuerdo cuánto cabían 2 meses en 17 años, pero yo dije que todas esas veces era más honrado Pinochet que los gobernantes actuales. Ustedes saben que todo eso terminó con un refrán adaptado, que decía un amigo mío, y lo encontré muy ingenioso, decía, echa la trampa, echa la ley. Porque cuando los pillaron, ahí llegó Pablo Longueira generosamente, se abrazó con Ricardo Lago y le dijo, no te preocupes Ricardo, no hay ningún problema, simplemente reduces los gastos reservados de la presidencia de la República y aumentas el sueldo de todos los funcionarios a los cuales les daban los sobres con billetes. Y quedamos todos contentos. Sobre todo quedaban contentos los parlamentarios porque eso implicaba subir la dieta, porque la dieta es igual al sueldo de un ministro de Estado. Entonces, todo el mundo se abrazó, quedó feliz, no pasó nada, porque hubo un momento en que hubo alarma entre la gente importante en Chile. Yo recuerdo un día en que entró Agustín Edwards Eastman, dueño del Mercurio, a la sala de redacción y dijo que el gobierno de Lagos estaba caído, porque se creía que un gobierno no podía aceptar un escándalo así, que lo hubieran pillado sacando tanta plata durante tanto tiempo. Pero todos sabemos cómo es Chile. Una mano lava la otra, entre las dos lavan la cara y entre medio se desaparece todo. Entonces se solucionó de esa forma, todos salieron ganando y un amigo mío, por quien tengo mucho aprecio, se llama Manuel Aristía, discurrió este refrán: echa la trampa, echa la ley. Porque los pillaron, inmediatamente se legisló para tender con un manto de blancura todo lo actuado. Pero eso sirvió para precisar además cuánto fue realmente la fortuna de Pinochet, entre comillas,
que era alrededor de 7 millones de dólares contabilizados, de una vida entera, de una persona que además al ingresar al mando había hecho una declaración ante notario que mostraba que ya tenía varios millones de dólares. Él cuando fue, estábamos hablando de millones de dólares actualizados a los años en que se discutió todo esto, que eran alrededor de los 2000. Él había hecho una declaración jurada y ahí se veía que era un hombre que tenía una cierta fortuna porque era casado con una mujer, doña Lucía Iriar, hija de un personaje bastante próspero, que se llamaba Osvaldo Iriar, que era un prohombre radical que había sido ministro, en fin, y era un hombre de fortuna. Entonces, en eso terminó todo este escándalo. Ahora he visto que la izquierda lo usa porque dicen que las platas de Pinochet eran 27.800.000 dólares en el Banco Riggs. Eso nunca se probó, no fue así. La denuncia inicial de los 27.800.000 dólares que lo dijo el ministro sumariante Sergio Muñoz, que ahora está en problemas para explicar ciertas actitudes de él en el Poder Judicial. Bueno, él dijo estos 27 millones, le cobraron a Augusto Pinochet como impuestos no pagados por ese patrimonio que, suponiendo que hubiera generado renta, de 9.800.000 dólares aproximadamente. Y esta es la mejor prueba de que Pinochet no tenía ninguna necesidad de estar con cosas para sacar gastos reservados ni nada. Empresarios chilenos se juntaron y en pocos días o semanas serían tal vez, le entregaron a Pablo Rodríguez Gresso, abogado, 9.800.000 dólares para que consignara en el tribunal, que contribuía a que no siguieran persiguiendo a Pinochet. Porque obviamente era un cobro absurdo, porque si la fortuna real de él eran 7 millones y le cobraban 9 millones de dólares de impuestos, algo tenía que andar mal. Era lo que andaba mal, eran los cálculos de Sergio Muñoz. Pero se demostró ahí, con la rapidez con que la gente le dio a Pinochet casi 10 millones de dólares, que era absurdo estar pensando en que una persona iba a hacer cualquier maniobra para enriquecerse, cuando era una persona que le bastaba levantar una mano pidiendo un pequeño auxilio y le daban todo lo que quisiera. Y de hecho, gran parte del patrimonio de él se trató de eso, de, por ejemplo, la casa que tenían en la dehesa. Había sido prácticamente una donación de un empresario agradecido, porque hay muchos empresarios agradecidos de lo que hizo Pinochet por el país y se lo querían reconocer. Entonces, nunca tuvo ningún problema para recibir donaciones. Además, bueno, yo me estoy alargando mucho en este tema, pero lo investigué mucho. Hubo un millonario sueco que lo dejó heredero una vez a Pinochet. No sé cómo se manejaría eso, pero eso fue publicado y quedó en evidencia. La colonia cubana de Miami le hizo un donativo importante también y el hijo mayor de Pinochet tuvo que ir a agradecerle, porque eran personas que estaban deseosas de ayudarlo a salir de los problemas que le planteaba la persecución de la Concertación. Bueno, no quiero extenderme porque no era el tema de nuestro... No, era eso, don Hermógenes. Y además que un breve paréntesis, si se trata también de hablar de platas que recibieron ciertos gobernantes, el libro que tiene a su derecha de Vasily Mitrokhin muestra todos los millones, las millonadas que recibía, hay platas actualizadas Salvador Allende. En este episodio de Maginer es culpado de un crimen que no cometió y solo una persona puede aclararlo. Un muchachito cobarde que tiene miedo de declarar. Tienes que decir lo que viste, Pipo. Pero tengo mucho miedo, Maginer. Tienes que hacerlo por mí, Pipo. Por Maginer. Está bien. Por ti, Maginer. ¿Bien, Maginer? Pipo está muerto. Le cortaron la garganta de aquí a acá. Oiga, estoy tratando de comer mi almuerzo. Entonces, lo que yo quiero decir es que el Estado chileno, en suma y en resumen, le robó a Augusto Pinochet no solo todo su patrimonio, salvo los bienes raíces, todo su patrimonio líquido, digamos, en depósitos y valores, pero además le robó lo que los particulares habíamos contribuido para ayudar a Pinochet. Porque hubo un momento en el juicio a Pinochet que se le seguía por el caso Riggs, en que
un juez determinó que tenía que pagarle al fisco la cantidad de $9.800.000 por impuestos eludidos o evadidos. Y como la fortuna total de Pinochet eran de $7 millones, le estaba pidiendo que pagara un impuesto del 132% de su patrimonio. Porque así es como califican los jueces chilenos las pruebas. Y entonces, para que veas tú cómo era la realidad de las cosas, el abogado Pablo Rodríguez, esto lo puede certificar él, pidió que se le reuniera a Augusto Pinochet para mejorar su defensa en ese juicio, que se le reunieran los $9.800.000 que pedía el juez que consignara, porque era lo que decía el juez que debía por impuestos impagos. Y en poco tiempo, no sé cuánto tiempo sería exactamente, Pablo Rodríguez podría aclararlo, los particulares chilenos le aportaron estos $9.800.000 y los consignó en el tribunal. Y eso se puede ver en la información del diario del Mercurio, que lo dice así, está citado en todos los textos que se refieren a esto, entre ellos lo que yo he escrito. O sea, se publicó en el Mercurio que la defensa de Augusto Pinochet depositó $9.800.000 que obviamente había tenido que recolectar de gente que lo quería ayudar. Y la gente que lo quería ayudar era toda la gente, obviamente, de derecha, que se sentía representada por su régimen y que sabía que estaba siendo objeto de una persecución política. Entre ellos, recuerdo connotados hombres multimillonarios chilenos que delante de mí dijeron: estamos comprometidos a ayudar al presidente Pinochet porque los socialistas quieren robarle todo lo que tiene. Nosotros tenemos que respaldarlo. Bueno, entre otras cosas, el bien raíz más valioso de Augusto Pinochet fue materia de una donación por parte de un empresario de derecha muy generoso, que es, entiendo que el padre del actual director del Centro de Estudios Públicos, Leonidas Montes. Se llamaba Leonidas Montes padre, les cedió gratuitamente a Augusto Pinochet, o se lo dio a precio muy bajo, los 2 terrenos de su propiedad en Loanechea o en la dehesa. Esto podría corroborarlo el propio Leonidas Montes, que suele ser muy duro con el régimen de Pinochet, pero yo le recuerdo que su padre le regaló a Pinochet el bien raíz más valioso que tenía, que era la casa, no recuerdo el nombre de la calle en la dehesa. Así que el resumen para todo lo que le dicen, empezando por un señor llamado Gabriel Boric, que dice que Pinochet es un ladrón. Yo le digo al señor Gabriel Boric que el Estado de Chile es un ladrón que le ha robado a Pinochet toda la fortuna que tenía. Y entre ellas estos $9.800.000, obviamente, que también fueron para el Estado, pero fueron dados por los particulares a Pinochet y no para que se lo robara el Estado. Pero era para mejorar su defensa en el juicio, porque todos sabían que era un juicio absolutamente injusto y sin fundamento, pero los jueces en Chile no respetan las leyes, así que había que ayudar a Pinochet de alguna manera y se le ayudó proporcionándole esa cantidad absurda de impuesto a la renta que le giraba el juez del proceso en ese momento. Así que todo es un tema muy interesante. Yo voy a hacer una publicación ad hoc sobre este tema. Se va a llamar Las platas de Allende y las de Pinochet. Bueno. Dejo este anticipo a través de tu programa y te agradezco que me hayas permitido usar el tiempo para describir. No soporto verte tan triste, Lisa. Oye, ya sé. ¿Te acuerdas que envié la foto de Milhouse a Crímenes sin resolver? Ahí está, en la pirámide. No le hagas marcas. ¡Ay, no! ¡Otra vez! Agradezco tu oferta, Bat, pero va contra mis principios morales. No, está limpia, pero di un soplo a los federales de dónde está nuestro amigo Milhouse. Pero les digo que yo no hice nada. No me interesa. Conclusión. Opinión personal. En lo que respecta a Luis Emilio Maluenda Urmeneta, si los pinocheques son una muy buena razón para acusar a Pinochet, ¿por qué la izquierda no se aprovechó de esto? ¿Por qué tú sabes algo que la izquierda nunca siguió investigando?
¿Por qué recién después de 30 años revelas esto? ¿Por qué no menciona los nombres de las empresas X? ¿Dónde está el mensaje del cassette de Madrid? ¿Por qué el 70% de esto lo sacaste textualmente de Wikipedia? ¿Por qué el caso Rix lo han reabierto varias veces? El caso Pinocheques no lo reabren desde el gobierno de Eduardo Frei. ¿No era 2004 el momento perfecto para que el entonces presidente Ricardo Lagos resucitara el caso Pinocheques para así atacar a Pinochet con el Rix por un frente y el Pinocheques por un segundo frente para combatir con todo a Pinochet y su familia? ¿Por qué la izquierda dejaría pasar esta mega oportunidad? ¿Por qué si el poder parlamentario es independiente del poder ejecutivo, la Cámara de Diputados no volvió a hacer más comisiones investigadoras durante la década de los 2000? ¿Acaso la izquierda es tonta? En el libro Historia de la Revolución Militar Chilena de Hermógenes Pérez de Arce del año 2018, páginas 769 y 770, dice lo siguiente: después de terminado su gobierno, se le acusó de influir para que el ejército adquiriera una fábrica de armamento, cosa que este hizo, a raíz de lo cual recibió una comisión de $3 millones el hijo mayor del general Pinochet, Augusto. Fue el episodio conocido como de los Pinocheques. Entonces la Cámara de Diputados nombró una comisión investigadora, cuya conclusión fue que la adquisición había sido ventajosa para el ejército, sin objetar la comisión pagada. Hay que admitir que hubo, en la intervención de un familiar tan cercano al entonces comandante en jefe, una falta de delicadeza, pero no se acreditó dolo ni perjuicio fiscal. Recordemos que el negocio del cual surgió el caso Pinocheques tomó lugar en los últimos años del gobierno militar, en 1987. Ahí sería cuando Augusto Pinochet, hijo y padre, obtendrían los $3 millones. Ahora nos trasladaremos al año 2005, gobierno de Ricardo Lagos. En la siguiente página agrega: a raíz de saberse que mantenía una cuenta en el banco Rix de Washington, el régimen socialista se lanzó en picada para tratar de demostrar que el gobierno presidido por el general había sido corrupto. El director socialista de impuestos internos evacuó entonces una completa liquidación de los supuestos ingresos declarados y no declarados de aquel. Pero la primera gran sorpresa que derivó de ahí fue que en todo su gobierno, entre 1973 y 1990, él aparecía recibiendo en total $544,000, más que lo declarado, pues la cuenta del Rix fue abierta bastante después de que dejó el gobierno. ¿Qué gobernante corrupto, dotado de amplísimos poderes, se va a conformar con rapiñar poco más de $1 millón mensuales del erario para llevárselos a casa? Por las lagunas de huecos argumentales y por la contundente refutación, considero que Luis Emilio Maluenda Urmeneta es un
deshonesto, farsante, charlatán, calumniador, injuriador y mentiroso. Por ahora solo hemos pisado la punta del iceberg. Todavía nos quedan muchas incógnitas que resolver. En los próximos capítulos abordaremos los procesos judiciales que llevaron a cabo los jueces que investigaron los fondos del general Augusto Pinochet y tocaremos interesantes revelaciones que no dejarán indiferente a nadie. Esta historia continuará en La fortuna de Pinochet, el caso Riggs y otros. Parte 2. Las verdades ocultas de las platas del general. Doy mi autorización para que descarguen este video y lo suban en sus respectivos canales de YouTube o cualquier medio de comunicación que les plazca, con la única condición de que me lo acrediten en la descripción del video. No olviden dar me gusta, suscribirse al canal y compartir mi contenido para más difusión. Recuerden activar la campana de notificaciones para estar pendientes del nuevo contenido del canal. Nos vemos. Adiós. Gracias por traerme. ¿Estás seguro sobre esto, Hermógenes? Por supuesto. No sé. La otra vez fui espantosa. ¿Estás segura? No exageres. Cuando lo eché, mi vida se fue cuesta abajo. Ahora solo confío en relojes de sol. No tengo que justificarme con usted. No tengo que justificarme con nadie. Por eso soy periodista. De acuerdo. Suerte con Hermógenes. Tuvo una semana para pensarlo. A ver cómo reacciona. Solo digo que puedes ver ambas versiones primero y después hacer lo que quieras. Trata de maximizar tus opciones, una perspectiva más amplia. ¡Ay! Siento haber usado la objeción. Tonterías. No te lo había enseñado si no quisiera que lo usaras. ¿Qué te he dicho siempre? La objeción es válida. La objeción es válida.